bien, pues estamos en esta segunda hora, de la cual solamente tendremos un bloque de 20-25 minutos, porque, pues, como quiera que sea, es inevitable hablar de la basura de política que hacemos los mexicanos, aunque ya me regañó don Juan Carlos Canales, y le doy toda la razón. La política es la actividad más noble que puede hacer cualquier persona en cualquier parte del mundo. Para los griegos, la política era el espacio donde aparecía lo mejor del ser humano. Porque es servir a los demás. Es servir, sí, claro. Eso es. Pero bueno, desgraciadamente, solo excepciones contadas son las que en el ámbito de los políticos profesionales en México son los que verdaderamente tienen ese espíritu. Por los hechos, dice por ahí una frase, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Mira, es un tema complicado. Maquiavelo entendió muy bien que la política responde a una lógica particular que no se puede comparar con la moralidad cristiana. Ahora bien, yo creo que el problema de nuestra clase política es que no tiene ideas, porque finalmente los estadistas, pensemos en Cárdenas, también hizo un trabajo sucio, es decir, también hacían trabajo sucio. El problema es que hoy la política se reduce a lo más sucio de una actividad sin ideas, ¿no? Entonces, sí hay que entender que la política, desde luego, no es un ejercicio puro en el sentido de la bondad, pero el problema de hoy es que no aparece la menor idea en el espacio político. Mi querido Juan Carlos, ya tenía rato que no venías, Así que es. no estabas aquí con nosotros. Y te lo agradezco. No, hombre, no, al contrario, porque usted ya lo sabe, Juan Carlos es un intelectual de primera, con una ideología de izquierda, pero arraigada, Sí, y que supuesto. no lo vas a negar nunca. No, por supuesto. No, y no tienes por qué negarlo, Por ¿no? supuesto que no. Justamente esto hizo que coincidiéramos, yo como público, tú como uno de los comentaristas la semana pasada de este libro que a instancias de don Manuel Díaz Cid, de Alejandro Guillén Reyes y otros dos autores, en una mesa donde estaba Jorge Arrazola, René Valdivieso, etcétera, en un ejercicio con motivo, insisto, de esta fecha histórica, que aunque mucha gente no lo quiera entender así, sí ha sido un parteaguas, el 2 de octubre del 68, ¿no? Todos los 60, es decir, yo creo que en el caso de México nos concentramos demasiado en el 2 de octubre en contar algunos de los acontecimientos, pero no llegamos al fondo de la discusión sobre lo que implica el 68 mexicano y los otros 68. En el contexto de lo que sucedía en el mundo, ¿no? Claro, está Francia, sí, está Alemania, están las protestas norteamericanas, está la primavera checa, con el antecedente de la Revolución Húngara del 56, está algo que no se conoce, es la protesta de 8 ciudadanos rusos en la Plaza Roja de Moscú, luego de la invasión a Checoslovaquia, que también Moscú tuvo su 68. Claro, en las condiciones de la sociedad rusa, a estos hombres los encarcelaron, los mandaron a y aplacaron todo en 2 patadas. Y luego los exiliaron, sí, claro. Sí. Pero también Moscú, que no se conocía nada acerca de la Unión Soviética, también Moscú tuvo su pequeña protesta contra formas autoritarias de gobierno y contra la familia. Mira, yo rescataría eso. A ver, en efecto, el 68 mexicano, bueno, acabó en un drama. También el 68 francés se diluyó, finalmente que pasa en Praga también acaba en una tragedia. Pero lo que hay que recuperar de los 60, de alguna manera se resume en el 68, es la lucha contra el autoritarismo en 2 grandes dimensiones: contra el Estado y contra la familia. ¿Sí? ¿Por qué contra la familia, Juan Carlos? Porque la familia estaba sostenida en el American Way of Life, en una moralidad muy cerrada en torno a la sexualidad, en un orden muy conservador sobre las mujeres, sobre
determinadas prácticas sexuales. Entonces, el 68 abre la discusión contra la autoridad política, pero también con esa verticalidad autoritaria que existía en la familia. Sí, sí, claro. No, Ya ni se podía mirar a los ojos al padre, ¿no? Sí. Y tu padre con una mirada, Sí. creo que a nosotros nos educaron así, con una mirada ya te tenía controlado. Sí. No se podía discutir en el espacio de la familia, no se podía tocar la autoridad. Aquí esto se hace porque yo lo digo, Exactamente, punto. Sí. exactamente. Entonces hay un nexo entre la autoridad del Estado y la autoridad familiar que es cuestionada, y que a partir de ese cuestionamiento empiezan a aparecer nuevos sujetos sociales, ¿sí? Porque si bien hasta Sartre, ¿no?, que Sartre tiene un papel fundamental en el 68, hasta Sartre, el gran sujeto de la historia es el proletariado, a partir del 68 aparecen otros sujetos históricos, como los homosexuales, las lesbianas, los negros, etcétera, etcétera. Aparecen porque se empiezan a visibilizar, Exactamente. porque han existido a lo largo de la historia. Pero exactamente esa es la importancia Sí. que tú estás señalando. Se visibilizan muchas cosas que no se habían visibilizado. Y desde luego, a partir de los 60 también hay un quiebre en la filosofía, en el pensamiento contemporáneo. Pensemos cómo los 60 y el 68 va a alimentar la obra de Michel Foucault, de Deleuze, de Guattari, de una serie de filósofos fundamentales para lo que seguiría a Sartre. Y bueno, en Estados Unidos Marcuse, ¿no?, que también Marcuse es el primero que reconoce que ya las transformaciones sociales no van a depender del proletariado, sino de estos nuevos sujetos, ¿no? Y desde luego están las protestas contra Vietnam, ¿no? Sí, claro. El fracaso de la guerra de Vietnam, que hoy lo sabemos, que se sabía desde Kennedy que era un fracaso. Pero se acaba de hacer una película y un documental sobre los papeles del Pentágono. Se conocía el fracaso de origen de la guerra de Vietnam. Bueno, y ahí tienes a los estudiantes, a la gran parte de la sociedad americana protestando contra la guerra de Vietnam. Están protestando a la invasión a Checoslovaquia. Bueno, es un intento por liberalizar a los países del eje del dominio soviético, ¿sí? Entonces en el centro está la lucha contra el autoritarismo, contra la verticalidad. Esa rebelión, humanamente hablando, natural, ¿no? Natural, claro, y que constituye, digamos, la parte esencial del hombre, precisamente rebelarse. El resto de los seres de la naturaleza no se rebelan. Pero ¿hasta dónde en México, Juan Carlos, esa rebelión natural de los jóvenes del 68, y yo debo decir que yo tenía justamente 18 años y estaba cursando aquí en la Universidad Autónoma de Puebla, ¿hasta dónde es encausada y capitalizada por los grupos extremistas es pregunta, sí, pues para obtener beneficios personales? Mira, es una discusión importante. Desde luego había distintos grupos de izquierda, pero desde los más radicales, trotskistas, claro, guevaristas, castristas, sí, claro, sí, el antecedente es la Revolución Cubana, claro. No podemos olvidar. Pero mira, paradójicamente fue el Partido Comunista el más cauto. Yo eso comentaba en la mesa redonda, es decir, a ver, sí había grupos de izquierda, pero desde luego no intervino Cuba, no intervino la Unión Soviética. Sí, no, en esto, claro. Eran grupos espontáneos nacionales. Y desde luego había una idea central. Espontáneos organizados, por supuesto, claro, sí. Claro, sí. Claro. Pero, a ver, aquí hay que hacer un señalamiento importante. El Partido Comunista fue el más cauto sobre el destino del movimiento. ¿Por qué? Porque sabían que la represión se podía desatar después del movimiento ferrocarrilero del 58 y del movimiento de los médicos. Entonces, precisamente, preveían un escenario trágico. Y precisamente, el gobierno pudo haber jugado con esto. El 2 de octubre, durante la mañana y antes de
la bronca, estaban negociando los comunistas, los del Partido Comunista, con de la Vega Domínguez, Jorge de la Vega Domínguez, detener el movimiento, cómo detener el movimiento hasta que pasaran las Olimpiadas. Pero ya era imparable, ¿no? A esas alturas era imparable. Era imparable, y además entra, digamos, otro escenario. Bueno, desde luego era imparable, pero era imparable por la incapacidad del gobierno que tuvo para negociar. Si el gobierno mostró desde la bronca entre las prepas, que es lo que causa lo que desencadena, fue una represión brutal. Y luego protestan los estudiantes y les tiran de un bombazo, les tiran les tiran la puerta de Santo Tomás. Entonces, por un lado, digamos, estaba este ejercicio brutal, represor, autoritario de Díaz Ordaz, ¿sí? Es decir, aquí hay dos tesis, que es una de ellas la maneja precisamente el maestro Díaz Cid y Alejandro Guillén, que de alguna manera el desenlace del 2 de octubre obedeció a un conflicto interno entre los grupos del Estado mexicano. ¿Para qué? Para responsabilizar a Díaz Ordaz o a Echeverría o a todos los agentes que estaban moviendo en ese momento para la sucesión presidencial. Pero como bien señaló Roberto Borja, que estaba en la mesa redonda de Luper, es una de las grandes figuras del comunismo mexicano, fue una de las figuras centrales en los 70s del PC, y dice, bueno, es una hipótesis, pero realmente no necesariamente se tiene que sostener, porque el carácter mismo de Díaz Ordaz era el ejemplo del autoritarismo, es decir, no iba a permitir que le echaran a perder su fiesta con las Olimpiadas. Pero además, y aquí muchos me van a crucificar, no me interesa, además, Díaz Ordaz, en el informe del 1 de septiembre, no solo asume, avisa que va a hacer uso de las facultades que le confiere la Constitución para no permitir que esto vaya a mayores. Claro. Entonces, insisto, me van a crucificar por... no estoy haciendo una defensa, sino simplemente estoy señalando hechos. Y yo pregunto, los terrenos y los escenarios hipotéticos son odiosos por naturaleza, pero ¿qué crees que hubiera podido suceder si esto sigue creciendo y Díaz Ordaz no toma la medida que toma? A ver, no, yo creo que el problema es que se hubiera podido resolver mediante un diálogo. Es decir, yo creo que el Estado operó muy mal, es decir, reprimió brutalmente, no dejó opción al diálogo, ¿sí? No dejó opción al diálogo, y entonces se fueron polarizando las partes, ¿sí? Yo creo que ese es el origen del problema, sin desconocer también que había en efecto grupos de estudiantes hiperradicalizados, con la idea guevarista de agudizar las contradicciones sociales, decía Guevara, crear 1,000, 10,000 Vietnams, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que fundamentalmente hubo aquí una incapacidad del Estado para dialogar y para detener, porque si tú lees el pliego petitorio, eran dulces. Eran dulces. Sí. A ver, deshacer el cuerpo de granaderos y deshacer este artículo de la Constitución, quitar este artículo de la Constitución que prohibía el disenso social y las agrupaciones sociales. Pero Juan Carlos, todos los conflictos que se dan en el ámbito de lo social son y llegan a extremos por incapacidad de los gobiernos. Eso es evidente. Ver, ¿sí? El pliego petitorio, si te das cuenta, era un pliego liberal. No estaban tocando las estructuras económicas, sí. No estaban tocando el valor del trabajo, era el derecho a protestar, el derecho a tener garantías individuales contra actos policíacos salvajes. Es decir, si hubiera mencionado la lucha de clases, si hubieran mencionado... No, era más bien una defensa de las libertades. Pero es que no había argumentos para estos otros, para pensar en otro tipo de peticiones. Claro. El país, como quiera que sea, vivía los últimos años de ese famoso desarrollo estabilizador. Milagro ¿sí? Mexicano, oye, claro. Crecimiento del 6-7% claro, anual. Claro. Vamos,
se vivía muy bien. Claro, pero eso también culturalmente, a ver, una sociedad con una clase media muy fuerte, ¿no? Que creció, que se ha ido pulverizando, ¿eh? Bueno, sí, sí, por supuesto. Sí. Si te das cuenta, los 50 años del 68, ¿dónde está esa sociedad? Nos han hecho trizas. Sí. Claro, lo ha comentado usted, Enrique Cárdenas, el desarrollo que vive el país estaba sostenido con alfileres, ¿no? Es decir, ya el modelo económico ya no daba para más. Le va a reventar Echeverría, pero Echeverría va a esconder la pelotita y va a ser peor. Pero en efecto todavía es como la última manifestación de este milagro mexicano que tuvo como centro, digamos, fortalecer la clase media, ingresar a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que realmente fue el autoritarismo de Díaz Ordaz el que desencadenó todo, ¿no? Y luego, desde luego, el tema del conflicto interno, que es la tesis de Alejandro Guillén, de don Manuel Díaz Cid, que bueno, lo que apuntan ellos, que es un trabajo impresionante el del libro de don Manuel y de Alejandro, es que el Estado Mayor Presidencial y la Federal de Seguridad estaban con Echeverría, y de acuerdo a sus tesis, empiezan a disparar desde las torres de relaciones internacionales contra el propio ejército antes que contra los estudiantes. Sí. Entonces, y bueno, posteriormente este tema también lo comentó Carlos Monsiváis, Marcelino Perelló, que fue el Estado Mayor Presidencial quien orquestó este ataque y el que lo generó, ¿no? Entonces, ellos apoyan en videos donde están soldados, desde luego, cuidando y a punto de reprimir la manifestación, pero realmente la balacera contra los primeros que se van es contra los soldados. Sí. Y que hay grabaciones donde los soldados no saben desde dónde están disparando. Bueno, ¿quién apostó a ese cuerpo militar o de disparadores desde al más alto nivel? Tuvo que venir la orden. Tuvo que ser o Gutiérrez Barrios, sí, o Gutiérrez Oropesa, que era el encargado, el comandante del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Entonces, eso es también, digamos, en México hay un terrible problema de investigación. Es decir, te enfrentas al desorden de los archivos. Tú entras al archivo de la Nación y buscas material sobre el 68, es tortuoso, porque hay muchos documentos... fue desaparecida, claro, mucha de la información. O te la esconden en otro archivo, en otra sección del archivo. Yo precisamente... Ahí en lo que fue el penal de Lecumberri. Claro, claro. Yo ayer le comentaba a mi hijo, porque vimos Operación Final sobre la captura de Eichmann en Argentina, decía que en Alemania investigar el Holocausto es relativamente fácil, porque está todo archivado y perfectamente ordenado. Entonces tú sabes quién murió en Auschwitz o quién murió en Treblinka, a qué edad entró, a qué edad murió. Pero en México la investigación, entonces todavía hay mucho material por investigar, por buscar fuentes, aunque desde luego el libro de don Manuel y de Alejandro tienen una solidez en la investigación. Y tiene una metodología, por supuesto, ¿no? Agotaron todas las posibilidades de la investigación, es un texto muy importante. Mi querido Juan Carlos, yo creo que era importantísimo, pues para Realidades y Opiniones, no dejar pasar. Ya transcurrió una semana de este 50 aniversario, pero no está de sobra el que nos hayas compartido esta visión. Yo creo que hay muchas cosas que discutir. No, hombre, pero por supuesto, ¿no? Claro. Y no centrarnos en el victimismo, ¿no?, del 68, es mucho más complejo el tema, y sobre todo ver qué nos deja el 68. Déjame solamente aportar dos ideas. Finalmente, el 68, aunque no tiene una incidencia en el marco jurídico político, que es un tema que ha tocado Alejandro Guillén, porque en efecto no cambió nada directamente en el marco jurídico, no hubo cambios constitucionales, etcétera, etcétera, pero sí cambió la sociedad mexicana. Gracias al 68 empezaron a emerger los mayores sindicatos independientes del país, que tienen un gran valor, ¿sí? Y apareció la juventud como un protagonista fundamental. Era un país de viejos, en el fondo, ¿sí? Y aparecen, y otro tema que hoy me parece importantísimo recuperar para nuestra sociedad, es la apropiación del espacio público.
este país es nuestro, no es del gobierno, no es del Estado, no es de los partidos, ¿sí? Y sobre todo algo que hemos perdido los hombres, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, es la desconfianza por la utopía, la desconfianza por sabernos protagonistas de la historia. Y no estoy pensando en las grandes utopías del siglo XX, como fue el socialismo y el drama del socialismo real, o lo que fue también el nazismo fue una utopía, o el fascismo en general fue una utopía. Entonces yo creo que sí hay valores que tenemos que rescatar sin nostalgia y pensar que ya no somos la sociedad del 68, entonces copiar esos valores es inútil, pero sí repensarnos desde el 68 para nuestra sociedad. Buena reflexión, mi querido Juan Carlos. Sí, ¿no? Muchas gracias. No, gracias. Oye, íbamos a hacer en un solo bloque este tema y el otro. Entonces, si te parece, vamos a una muy breve pausa para que podamos hacer dos bloques, uno con el tema del 68 y el otro con el tema del estatus que guarda nuestra política aldeana. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, y vamos a conectarlo con el 68. Muy bien, no se vaya.